Bien, el día de hoy se va a desarrollar el tema de proteínas, ¿ya? Se vio en clases pasadas el tema de glúcidos, el tema de lípidos, y hoy toca ver unas moléculas muy importantes en la composición de un ser viviente. Si hacemos un repaso, los glúcidos y los lípidos están constituidos por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Algunos glúcidos podrían tener nitrógeno, algunos lípidos podrían contener nitrógeno y fósforo, pero en el caso para una proteína se requiere de carbono, se requiere de hidrógeno, oxígeno y obligatoriamente el nitrógeno, en forma obligada. Por ese motivo se dice que las proteínas son biomoléculas cuaternarias. Recuérdelo bien, cuaternaria significa que contiene 4 bioelementos importantes: carbono, hidrógeno, oxígeno y obligatoriamente el nitrógeno. Eso hay que apuntarlo por acá. Entonces decimos que las proteínas son biomoléculas. Hemos explicado en las clases anteriores por qué se le llama biomoléculas. Y es que la palabra biomolécula significa molécula que conforma un ser viviente. Está en un ser viviente. La biomolécula entonces es de tipo orgánica. Si usted recuerda las clases pasadas, también explicamos por qué se llamaba orgánica, ¿no? Porque está formado por cadenas de carbonos. Es importantísimo que recuerde el término orgánico. Está formado por cadenas de carbonos y son cuaternarias. Hemos explicado por qué son cuaternarias, porque tienen en su composición química al carbono, tienen al hidrógeno, tienen al oxígeno y en forma obligada, sí o sí, tienen el nitrógeno. A diferencia en cambio de los glúcidos y de los lípidos de clases pasadas, el nitrógeno era opcional. ¿Se acuerda? Algunos glúcidos podían tener nitrógeno, algunos. De repente la mureína, que estaba en la pared celular bacteriana, llamado también péptido glucano, tenía en su composición nitrógeno, pero no era obligado en todos los glúcidos. Igual ocurría con los lípidos. Algunos lípidos tienen nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, los fosfolípidos contienen nitrógeno y fósforo también. Pero en el caso de la proteína es necesario el nitrógeno. Y para que no se vaya a olvidar usted, voy a resaltar la N, ya, para que recuerde usted que el nitrógeno es importantísimo en la composición de una proteína. Muy bien, también se les considera macromoléculas. El prefijo macro es muy importante, significa grande, ya que son moléculas enormes. Por ese motivo tienen un alto peso molecular, tienen elevado peso molecular. No olvide por favor esos detalles. Se consideran grandes moléculas, macromoléculas. Subrayamos. El prefijo macro lo va a ver usted bastante en biología. Significa grande, ¿no? Enorme. Y no olvidar que tienen un elevado peso molecular. Son pesadas, entre comillas, son pesadas. ¿Qué más? También se les considera como polímeros. Son polímeros. La palabra polímero significa cadena. Son como cadenas largas, ¿ya? Son polímeros formados por unidades que se repiten. En este caso, la unidad que se repite por formar una proteína se denomina aminoácido. Es decir, la unión de varios aminoácidos forma una cadena larga y esta cadena es la famosísima proteína, ¿ya? Ahorita lo explicamos en un dibujo. Entonces, repasando, ¿cómo definimos una proteína? Es una biomolécula orgánica cuaternaria formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y en forma obligada, ¿quién está? El nitrógeno. Se consideran macromoléculas con alto peso molecular y están formadas por unidades llamadas aminoácidos. Esta es una pregunta bien común en los exámenes. ¿Cómo se llama la unidad que conforma y se repite a lo largo de una proteína? Aminoácidos. Muy bien, vamos con una parte práctica. Acá tenemos un pequeño esquema donde estamos tratando de representar la uña de una persona, ¿ya? Una uña, y esta uña está formada por proteínas, de ahí su estructura dura de la uña. Vamos a sacar un poquito de esa proteína y vamos a analizarla. Esta cadena que ve usted por acá es la proteína. ¿Cómo se llama esta proteína? Se llama así, queratina. La queratina es una proteína presente en las uñas, está en el cabello incluso, ¿ve? Está en los cuernos de los animales, está presente incluso en las pezuñas de algunos animalitos también, como de los caballos. Esta proteína es la queratina. No confundirse con quitina, que vimos en la clase de glúcidos. Quitina es un polisacárido, es diferente. Esta es una proteína llamada queratina. ¿Dónde la encontramos? Uñas, garras, plumas, cuernos,
pezuñas, hasta incluso en los callos. ¿Sí? Los callos que usted tiene también presentan la proteína queratina, es una proteína protectora. Bueno, voy a analizar esta proteína queratina y me doy cuenta al analizarla que está formada por unidades que se repiten. Mire, ¿ve? Cada una de ellas se va uniendo tras otra mediante enlaces. Siempre recuerda este enlace. Preguntan bastante. ¿Cómo se llama el enlace que permite la unión de los aminoácidos para formar la proteína? Bueno, el enlace que está por aquí y todos ellos, ¿ve? Hay un montón de enlaces, se conocen como enlaces peptídicos. Ahí está, enlace peptídico. Tienen que recordar los enlaces. Enlace peptídico. ¿Cuál es la función de un enlace peptídico? Unir dos aminoácidos, ¿ve? Igualito, unir aminoácidos. Y así va a formarse la cadena. Mientras más aminoácidos tenga, más larga será la cadena. Mientras menos tenga, será más cortita. ¿Sí? Muy bien, entonces no se olvide, por favor, ¿cuál es la unidad que se repite a lo largo de la proteína? Se denomina aminoácido. El enlace que permite la unión de ellos se denomina enlace peptídico. Y de esta manera ya hemos aprendido tres tipos de enlaces. El enlace de los glúcidos, ¿se acuerda? El enlace glucosídico. El enlace de los lípidos, o al menos que formaba parte de él, el enlace éster, no se olvide, éster. Y hoy aprendimos un nuevo enlace que es el enlace peptídico, que está presente en las proteínas. Muy bien, ahora vamos por acá. Voy a sacar un aminoácido, cualquiera de ellos, y lo voy a analizar para ver de qué está conformado. Por ejemplo, se me ocurre sacar el de acá, mira. Entonces esto lo amplío y lo tenemos aquí. Este aminoácido tiene partes muy importantes. Por ejemplo, me doy cuenta que el aminoácido tiene en el centro de él un carbono. El carbono es el elemento central de todo aminoácido. Todos los aminoácidos que usted ve por acá, todos ellos presentan en el centro un carbono. Y como el carbono tiene una propiedad química muy peculiar, que se llama la propiedad de la tetravalencia, recuerda usted, mire, 1, 2, 3, 4, tiene la oportunidad de unirse con 4 elementos o 4 moléculas adicionales, ¿no? Acá se puede juntar con 1, acá está, y así se puede juntar con 4 moléculas más. Siempre, y en todo se repite, en todos los aminoácidos, en todos ellos, arriba, ve usted por acá, está el hidrógeno. Siempre se encuentra el átomo de hidrógeno. Eso se repite para cualquier tipo de aminoácido. Siempre se encuentra arriba el átomo de hidrógeno. Para este lado, en cambio, encontramos una molécula que se denomina así, o no se simboliza, NH2. ¿Ya? Eso tiene un nombre, ¿ya? Esto recibe el nombre de radical amino, y contiene nitrógeno. Ahí está el nitrógeno, mire usted. El nitrógeno está presente en este radical llamado radical amino. No se olvide. En el otro extremo del aminoácido encontramos un radical que ya usted lo conoce, porque lo vimos en la clase anterior, en la clase de lípidos, y se simboliza así, COOH. Ese radical tiene un nombre muy especial, ¿recuerdas? Es el famosísimo radical ácido carboxílico, ¿ya? Radical ácido carboxílico, se vio en la clase de lípidos, clase pasada. Por ese motivo se le llama aminoácido, pues, porque contiene un radical amino y un radical ácido. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué esta molécula le llaman aminoácido? Porque tiene un radical amino y un radical ácido. Súper sencillo. Pero me queda un enlace más. ¿Este enlace con quién se va a juntar? Ahí es lo que marca la diferencia entre cada uno de los aminoácidos. Porque esto puede variar según el tipo de aminoácido. Esa es la clave. En todos se repite lo mismo. Todos presentan sus radicales aminos, sus radicales ácidos y arriba el hidrógeno. Lo que cambia es aquí. Por ese motivo se le va a colocar una letra especial. Vamos a colocarle una R. Esa R, ¿ya?, se le conoce como cadena lateral. Es un radical lateral, así se le llama. Y puede variar de un aminoácido a otro. De tal manera que un aminoácido puede diferir de otro en función de este radical. Le comento, existen diferentes tipos de aminoácidos, son como 20 tipos los que conforman un ser viviente. 20 tipos. Entonces, usted dice, si son 20 tipos de aminoácidos, los más importantes, existirán por lo tanto 20 tipos de Rs. Cada uno de ellos es diferente uno del otro.
Acá lo puse, mire. Observación. R, ¿qué representa? Representa la cadena lateral que puede variar. Y esto varía en cada uno de los aminoácidos. Existen, por lo tanto, 20, no se olviden, la nota que sacabas en el colegio, 20 tipos de aminoácidos. Justo acá te he puesto un pequeño esquema del aminoácido más sencillo que existe. Es un aminoácido pequeño, súper sencillito. Observen, vamos a repasar sobre el aminoácido. En el centro, ¿quién está? El carbono. Arriba, ¿quién está? El hidrógeno. A un costadito, ya lo conocemos. ¿Qué tipo de radical es este? Radical amino. Y por aquí, ¿quién se encuentra? El radical ácido carboxílico. ¿Qué es lo que va a variar? Para que sea el aminoácido llamado glicina, porque cada aminoácido tiene su nombre. Cada uno de los 20 tiene su propio nombre. Bueno, este aminoácido se va a llamar glicina siempre y cuando esta cadena que va en este lado, la parte R, tenga un hidrógeno. Si es que reemplazamos R por un hidrógeno, se va a llamar el aminoácido glicina. Y es el más simple de todos los aminoácidos que existe. Fácil de recordarlo. Otra vez, ¿cuál es el aminoácido más sencillo que hay? El más sencillo y simple de todos. Se llama glicina. ¿Cuál es la característica de él? Que en la cadena lateral, en la cadena R que encontramos, un hidrógeno. Y así, cada uno de los aminoácidos que existe va a variar en esta cadena lateral. Entonces quedamos que las proteínas están conformadas por aminoácidos y explicamos que habían 20 tipos de aminoácidos. Una forma práctica de entender es que hay 10 de ellos, 10, recuérdenlo bien, la mitad, que son llamados esenciales. Y obviamente pues 10 de ellos son llamados no esenciales. El término esencial o no esencial depende mucho si el cuerpo lo sintetiza. Si usted, por ejemplo, tiene que consumir esos aminoácidos y los necesita, bueno, diremos que son aminoácidos esenciales, porque mi cuerpo no los puede fabricar, sintetizar, tengo que consumirlos en forma obligada. En cambio, los no esenciales se llaman así porque el cuerpo ya los tiene, están presentes en ti. No hay necesidad de estar consumiéndolo o de repente de forma obligada a requerirlos. ¿Ya? Recuerda, ¿cuáles son los que mi cuerpo necesita consumir diariamente? Son los 10 esenciales, ¿sí? Los que ya los tenemos, los no esenciales. Pero al final todos son importantes. ¿Por qué son importantes esos 20? Porque se van a unir para formar los diversos tipos de proteínas que hay. Acá te he puesto algunos ejemplos, ya no hay necesidad que los recuerdes ni los memorices, solo tenlo como una referencia. Acá te he puesto algunos de ellos, algunos de los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, hay uno llamado arginina, recuerden. Otro se conoce como histidina, otro se llama leucina. Acá tenemos la isoleucina. Por aquí, metionina. Otro contiene, ¿ve?, el nombre de lisina. Acá se llama fenilalanina. Está el triptofano y muchos más. Ya trate de tenerlos como una referencia. Por acá tenemos los llamados no esenciales. Mira, acá está la alanina, el ácido aspartico, glutamina, ácido glutámico, cisteína. Este es interesante porque contiene azufre. La cadena que explicamos, la cadena lateral que varía de cada uno de ellos, contiene en este caso azufre. Igual que la metionina. La metionina contiene también azufre. Esos son los únicos, ¿no? A veces preguntan así de una manera muy memorística cuáles son los aminoácidos en general que contienen azufre en la cadena lateral. Bueno, es la metionina y la cisteína, ¿no? Por si acaso lo comento. Tenemos también entre los no esenciales el pequeño. Recuerda que explicamos el más simple de todos. Acá está la glicina. La glicina es de tipo no esencial. Prolina, ¿ve?, la tirosina y muchos más. No se olvide, 10 esenciales y 10 de tipo no esenciales. En conjunto, ¿cuánto me da? 20, ¿ya? 20 tipos de aminoácidos. No es que hayan 20 aminoácidos, hay 20 tipos, ¿ya? Puede haber un montón, pero los clasificamos en 10 esenciales y 10 no esenciales. Ahora mira por acá. Algunos de ellos, ya tienen una propiedad muy interesante llamada la descarboxilación. ¿Qué cosa es la descarboxilación? Eso es bien fácil de entender. Si supiera qué significa la palabra carboxilar, comprendo. La palabra carboxilar significa agregar carbonos a una molécula. Por ejemplo, una molécula
determinada, de repente acá la tengo, voy a agregarle a esta molécula más carbonos de los que tiene. Eso se llama carboxilación. Entonces, si le agrego el prefijo des, eso es lo contrario. A esta molécula le voy a quitar carbonos. Eso se llama descarboxilación. ¿Y cómo le voy a quitar carbonos? Bajo la forma de este gas. Este gas tú lo conoces como el dióxido de carbono. Ahí está, justo acá hay carbono. Eso es lo que va a perder el aminoácido. Entonces, ¿qué cosa es la descarboxilación? Es perder carbonos bajo la forma de este gas llamado dióxido de carbono. Pero eso lo cumplen algunos aminoácidos. Por ejemplo, acá tengo un aminoácido que es la histidina. Está en tu cuerpo. Y la histidina, mira lo que le pasa, ¿ya? La histidina pierde. ¿Qué pierde? Un gas. Pierde dióxido de carbono. Eso se debe a ciertas enzimas. Así es, ciertas enzimas que van a hacer la tarea específica de quitarle a la histidina este gas. Y el resultado es muy fácil. Cuando la histidina se descarboxila, queda en una molécula llamada histamina. ¿Qué cosa es la histamina? Es la histidina, pero que ha perdido gas. ¿Quién ayudó a este proceso? Una enzima especial. Esta enzima es la responsable exclusivamente para descarboxilar a la histidina. Ya es una enzima que se llama así, descarboxilasa. Fácil, ¿no? ¿Qué cosa es la descarboxilasa? Es una enzima exclusivamente para quitar gases que contienen carbono, obviamente, ¿no? Muy bien. Por cierto, ¿tú has escuchado de repente a la histamina? Claro que sí, lo hemos escuchado muchas veces cuando estás con procesos alérgicos. Una persona, un niño que tiene una alergia, es seguramente que está lleno de histamina. La histamina es la que provoca la picazón en el cuerpo, los chicos que están con alergia. A veces aparecen ronchitas en los brazos, en la cara. Esas ronchitas, ya, término correcto, abón, con H, abón. Esos abones que aparecen en la piel de los niños es por culpa de la histamina que él está produciendo, ¿ya? En pocas palabras, la histamina es la molécula responsable de las alergias, no se olvide. Si un niño, usted de repente o su papá está con un proceso alérgico, está de repente con la piel llena de abones o comúnmente llamados ronchas, ya que le pican, es por la histamina que es por algo. Es lo más seguro que ha consumido algo, de repente ha sido objeto de alguna sustancia extraña que está provocando que él libere histamina, ¿ya? ¿Y cómo se forma la histamina? Yo te enseñé. Por la descarboxilación del aminoácido histidina. Otro ejemplo muy conocido es lo que le pasa al triptofano. ¿Es un aminoácido? Claro que sí, es un aminoácido. Mira lo que le pasa al triptofano. Mira, esta es una enzima que también va a hacer la misma tarea, pero a diferencia de la otra, no va a descarboxilar a la histidina. Eso es lo interesante de las enzimas, que son muy específicas. Esta descarboxilasa es exclusivamente para la histidina. Este es otro tipo de descarboxilasa, pues. Esta es otro tipo de descarboxilasa, porque ella se va a quitarle el gas al triptofano. Pero el resultado es similar. Miren, ve, el triptofano pierde gas, ya sabes cómo se llama este gas, dióxido de carbono. ¿Y qué me va a quedar? ¿Qué es lo que me queda? Serotonina. La serotonina es el resultado de la descarboxilación del triptofano. Por si acaso, la serotonina es demasiado importante en tu cuerpo. Las conexiones nerviosas que en tu cerebro ocurren se debe gracias a la serotonina. Es más, cuando falta en tu cuerpo serotonina, estás un poco triste. Se ha demostrado que la tristeza, la depresión incluso, es por la falta de serotonina. ¿Y sabe usted qué alimentos contienen gran cantidad de triptofano? Increíblemente el cacao. El cacao, sí, así como lo escuchas, contiene bastante cantidad de triptofano. Y usted dice, un momento, si el cacao contiene triptofano en cantidad, quizás al consumir cacao podría tener más triptofano, sí. ¿Y podría descarboxilarlo? Sí. ¿Y podría formar serotonina? Por supuesto. ¿Y quizás se me vaya la depresión? Así es. ¿Y qué alimentos contiene cacao? El chocolate, pues, ¿no? Como sabe usted, cuando alguien está medio triste, come su chocolate y se siente mejor. Es por justamente la cantidad de triptofano que usted consume, ¿ya? También se ha demostrado que la leche materna, la leche sí, contiene cantidades de serotonina.
Es por eso que cuando el bebito está con mucho llanto, de repente está muy irritadito, cuando toma su leche, te sientes muy más tranquilito, listo para descansar, listo para dormir. Porque la serotonina tiene que ver mucho con el sueño y también con las conexiones neuronales en el cerebro. Conclusiones. Los aminoácidos pueden descarboxilarse. Al perder gas, se van a descarboxilar, van a perder carbono. ¿Qué enzimas son las responsables de las enzimas descarboxilases? Que son específicas para cada uno tipo. La histidina se convierte en histamina. El triptófano se convierte en serotonina. Bien, entonces vimos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Y hay una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo se unen los aminoácidos? Bueno, explicamos al inicio de la clase que se unen mediante un enlace especial llamado enlace peptídico. ¿Y cómo se forma ese enlace? Para eso requerimos dos aminoácidos, ¿ya? Vamos a llamar este el aminoácido número 1 y este le llamaremos aminoácido número 2. Como se da cuenta usted, cada uno es diferente porque su radical, su cadena lateral varía uno del otro. ¿Qué me interesa del aminoácido 1? Me interesa su región o su radical ácido. En cambio del otro, me interesa su radical o la zona amina. Ellos son los que se van a unir, van a interactuar, ¿ya? Y mediante la atracción entre ellos se va a formar una molécula de agua. Observe esto. Acá tengo, por ejemplo, dos hidrógenos, tengo por acá un oxígeno. Fácilmente podría juntarlos y sacar una molécula de agua. Entonces la atracción ocurre entre esta región y entre esta región. Y al juntarse, ¿qué es lo que se va a liberar? Una molécula de agua. ¿Se puede liberar agua? Claro que sí. Mire usted. Trate de observar. Componentes químicos del agua. Dos hidrógenos y un oxígeno. Facilísimo. Cojo el hidrógeno que está acá, llevo uno. Cojo el oxígeno que está acá y me faltaría solamente un hidrógeno y lo tomo de aquí. Y el agua se va. Y eso ya lo explicamos en clases anteriores. Cuando se da la liberación de agua en una reacción química, recibe el nombre especial de reacción de condensación. ¿Ya? Esta es una reacción, por lo tanto, de condensación. Se vio, por ejemplo, en los glúcidos, se vio en los lípidos y aquí también se ve la reacción de condensación. El agua se va. ¿Quiénes quedarían? Quedaría, por lo tanto, un carbono, quedaría el oxígeno, uno de ellos, quedaría el nitrógeno y uno de los hidrógenos. Más o menos quedaría así. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y ese es el enlace justamente que permite la unión de los dos aminoácidos. ¿Cómo se llama ese enlace? Ya explicamos. Se llama enlace peptídico. Una pregunta muy conocida en los exámenes. ¿Cuál es el enlace que permite la unión de los aminoácidos? Se conoce con el nombre de enlace peptídico. Y si te preguntaran, ¿de qué está formado ese enlace peptídico? Bueno, contiene carbono, contiene hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Justo los mismos bioelementos que conforman una proteína, para que no se olvide. Esta nueva molécula formada por la unión de dos aminoácidos enlazados juntos por su enlace recibe el nombre de dipéptido. Facilísimo, porque el prefijo di significa dos. Es que hay dos aminoácidos, pues. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es un dipéptido? Es la unión de dos aminoácidos. Como acá, miren. ¿Ve? Un dipéptido formado por dos aminoácidos. Si hubiera un aminoácido más, la cadena va a crecer, obviamente. Ahora se le va a llamar tripéptido. Súper sencillo, ¿no? ¿Qué es un tripéptido? Es la unión de tres aminoácidos. Practiquemos. Y si la cadena tuviera 4 aminoácidos, ¿cómo se llamaría? Tetrapéptido. Y así va alargándose. ¿Cuándo recibe el nombre de polipéptido? El prefijo poli significa bastantes, ¿no? Cuando tenga más de 10 aminoácidos. Cuando mi cadena tenga más de 10 aminoácidos, 10, 20, 30, 50, 1000, etc., ahí se va a llamar polipéptido. Y justamente
Las proteínas se caracterizan por ser grandes polipéptidos. ¿Qué significa esto? Al tener un dipéptido, aún no es llamada proteína. Si tiene 3 aminoácidos, tampoco es proteína. 4, peor. 9, tampoco. Tiene que ser un polipéptido más de 50 aminoácidos. Eso hay que apuntarlo. Las proteínas, acá lo voy a apuntar ya. Las proteínas tienen que ser, escúcheme bien, más de 50 aminoácidos para que así recién sea llamada como tal. Las proteínas, por lo tanto, son polipéptidos, ¿ya? Pero hay un requisito especial. Tiene que ser más de 50 aminoácidos. Lo voy a apuntar. Las proteínas son polipéptidos de más de 50 aminoácidos. Eso hay que tenerlo siempre presente. ¿Ya? Volvemos a repetir. 2 aminoácidos, o sea, un dipéptido, ¿es proteína? Todavía no. Es una cadenita muy cortita. Una cadenita de 3 aminoácidos, o sea, un tripéptido, tampoco lo es. Para que sea proteína tiene que tener más de 50 aminoácidos, o sea, debe ser un polipéptido de más de 50. El ejemplo más conocido es una proteína llamada insulina, la cual hablaremos más adelante, formada por el páncreas. Tiene, por ejemplo, 51 aminoácidos. A ver, tiene 51, ya cumple con la regla para que sea llamada proteína, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplo muy conocido es el siguiente. De repente usted ha escuchado por ahí de la oxitocina, ¿ya? La oxitocina, le comento, por ejemplo, que es un nonapéptido. El prefijo non significa 9. Entonces, ¿qué es un nonapéptido? Es una cadenita de 9 aminoácidos. Pregunta, esta oxitocina, al ser nonapéptido, o sea, 9 aminoácidos, ¿podríamos decir que es un polipéptido? No, porque para que sea polipéptido tiene que ser más de 10. Pregunta, ¿la oxitocina es, por lo tanto, una proteína? No lo es. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Fácil. Si tiene más de 10 aminoácidos, ¿cómo se va a llamar? Polipéptido. Cuando tenga menos de 10, le vas a llamar oligopéptido. Oligopéptido, porque la palabra oligo significa poco. Poli, bastantes. Oligo, poco. Repasamos. Polipéptido, más de 10 aminoácidos. Oligopéptido, menor de 10 aminoácidos. Por cierto, la oxitocina es importantísima a la hora de la eyección de la leche materna. Cuando la mujer acaba de dar a luz, sus glándulas mamarias tienen que ya pues eliminar la leche, ¿ya? Ese término se llama eyección, ¿ya? La salida de la leche para que alimente al bebé se llama eyección y juega un rol importante esta oxitocina, que es una cadenita de 9 aminoácidos. Se forma acá, en la glándula hipófisis de, obviamente, las mujeres que acaban de dar a luz. Y esta misma hormona, porque es una hormona, oxitocina, también tiene un rol importante durante el parto, ya que estimula la contracción del músculo uterino. Sí, el útero es el órgano en el cual se forma el bebé. Ahí se encuentra, o ahí va a actuar la oxitocina, ya no se olvide. Y eso vamos a conversarlo más adelante en clases de sistema endocrino. Pero ya tenemos un adelanto. La oxitocina no es proteína, es verdad, pero es un nonapéptido de 9 aminoácidos y juega un rol importante en la eyección de la leche materna y también durante las contracciones uterinas del parto.